Dendera, bombillas en el antiguo Egipto. ¿Cómo iluminaban los artistas los interiores de las tumbas durante su decoración pictórica? Esta pregunta, aparentemente sin sentido, ha originado innumerables discusiones con respuestas para todos los gustos y ha imbuido a esta cultura, una vez más, en un mundo de tinieblas. Al resultar lógico intentar buscar una respuesta natural al problema, primero se pensó en las tradicionales antorchas, teas, o simplemente el fuego. Este elemento, casi tan antiguo como el hombre, le ha servido de luz desde sus primeros pasos en el mundo cavernario. A pesar de ello, las contradicciones para el caso que nos atañe son numerosas. Si bien está demostrada arqueológicamente su utilización en interiores domésticos, casas, palacios y templos, no se puede constatar su uso para el alumbrado del interior de los sepulcros y mucho menos durante la decoración de los mismos. La razón es simple y llana: no se han encontrado restos de hollín o algo que se le parezca, ni en las techumbres ni en las paredes de las tumbas. Otra posibilidad planteada por algunos investigadores es el uso de espejos como medio refractante para obtener luz solar en el interior de las tumbas. La colocación en lugares estratégicos del sepulcro de espejos fabricados con plata muy pulida, podría realizar una conexión solar desde el exterior de la tumba hasta las cámaras interiores. Los inconvenientes que plantea esta teoría son demasiado complicados como para tenerla en cuenta. El hecho de que el sol no permanezca quieto toda una jornada de trabajo, obligaría a girar constantemente los espejos siguiendo el foco inicial de luz y añadiendo nuevos espejos según se desplazara por la pared trabajada, mortificante tarea para cualquier obrero. Este método resultaría factible para las salas más inmediatas a la entrada de la tumba. Hoy día, pagando unas monedas al portero de cualquiera de ellas, te pueden mostrar las pinturas de las primeras salas con este método, en un auténtico espectáculo de luz. Sin embargo, cuando te introduces un poco en el interior de la tumba, es imposible ver algo. En la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por el inglés Howard Carter bajo el mecenazgo de Lord Carnarvon, se hallaron lámparas de aceite. La finalidad de los instrumentos hallados en la tumba del llamado faraón niño, se acerca más a lo ritual y doméstico, que a la practicidad forzosa en el trabajo de una tumba. Las lámparas encontradas en la tumba de Tutankamón son de dos tipos. Algunos de estos ejemplos tienen la forma de un recipiente convencional en donde se debía echar aceite. Estas lámparas fueron destinadas seguramente a alumbrar de forma tenue los interiores de los aposentos reales, creando un ambiente cálido y agradable. En algunas de ellas se grabaron decorativos dibujos en el interior del vaso con escenas de la vida cotidiana de la familia real, que al encender la lámpara, en el trasluz de la llama, creaban un efecto pintoresco y llamativo en el alabastro. Los otros ejemplos no eran más que una simple mecha, aunque gruesa, unida a un símbolo ankh, es decir, vida. En este último caso, la finalidad religiosa parece evidente al vincular la propia forma de la lámpara con la luz de la vida en un más allá después de su paso por la tierra. No obstante, ninguno de estos tipos de lámparas fue utilizado para la ejecución de las pinturas parietales. El humo que desprende la combustión de los aceites utilizados hubiera manchado las pinturas de forma irreparable. Resulta más fácil conocer la forma utilizada por los egipcios para iluminarse en la decoración de sus tumbas, si les preguntamos a ellos mismos. El Valle de los Reyes en Tebas, última morada para los faraones de la 18 y 19 dinastía, fue excavado, diseñado y decorado por una serie de artistas que vivían en un poblado edificado junto al propio valle, con el fin de evitar pérdidas de tiempo en los traslados hasta la cercana capital, Tebas. Los artistas de Dar el Medina, nombre que tenía este poblado, vivían junto a sus familias en casas de adobe mantenidas con el salario que el faraón les otorgaba cada semana de trabajo. Ellos mismos, durante los días de descanso, fabricaban sus propias tumbas en una serie de riscos concedidos por el propio rey para tal fin. Un ejemplo muy popular lo tenemos en la tumba de Senedjem, junto a la propia ciudad, cuya pintura de Nubis agachado sobre un sarcófago, no debe faltar en cualquier libro de arte egipcio que se precie. La documentación conservada sobre esta ciudad es abundante y contiene, entre otras curiosidades, el primer testimonio de huelga de la historia. No obstante, el apartado que nos interesa aquí son los documentos conservados que hacen referencia a la contabilidad diaria de todo el instrumental utilizado cada jornada de trabajo en la construcción y decoración de las tumbas de los reyes.
En estos documentos se hace especial hincapié en la necesidad de llevar a cabo una contabilidad rigurosa de las lámparas utilizadas diariamente en el trabajo. El sentido plural del término hace entender que eran varias las que se gastaban en un día y la estricta contabilidad de las mismas, llevada minuciosamente por los escribas y los oficiales, parece indicar que estas lámparas no eran algo corriente sino que debieron de tener un carácter precioso. ¿Cuál era la energía utilizada por estas sorprendentes lámparas de los antiguos egipcios, que no dejaba huellas después de su uso? El campo de la filología nos puede aportar algunos detalles de interés. El término egipcio teca hacía referencia a lo que hoy entenderíamos por antorcha, o candil. También encontramos testimonios en donde el término adopta el sentido de llama o el verbo iluminar. El determinante yet brasero, representa de una forma muy estilizada una especie de llama alargada que sale de una pequeña lamparita o farol. De esta manera, deducimos que los egipcios usaban el fuego como luz ordinaria en su vida doméstica, tal y como demuestran las excavaciones arqueológicas. Pero, ¿qué clase de lámpara empleaba una energía tan pura que no dejaba restos de combustión ni en techos ni en paredes? Actualmente, la egiptología moderna lo ignora. Hay investigadores que han apuntado la utilización de un aceite especial muy puro, grasa de caballo, como energía de combustión, que apenas dejara hollín cuando fuera quemado. De esta manera, si añadimos a la lámpara una especie de caperuza, esta podría recoger el poco hollín que soltara la combustión del aceite y así pintar perfectamente los interiores de las tumbas sin dejar marcas en el dibujo. En el Museo Nacional de Bagdad o lo que quede del después de la Guerra del Golfo, se conserva, o conservaba, un artilugio descubierto por el arqueólogo alemán Wilhelm König en un poblado parto cerca de la capital iraquí. En un primer momento fue interpretado como un típico elemento votivo. El objeto estaba compuesto por una jarrilla de terracota de 18 centímetros, un cilindro de cobre de unos 15 centímetros, y una barra de hierro oxidada que presentaba restos de plomo y betún. König tuvo la sospecha de encontrarse ante una pila eléctrica muy rudimentaria. En efecto, reconstruyendo los componentes de aquel extraño jarrón y llenando el contenedor con una solución ácida o alcalina se obtenía un elemento galvánico. En una visita casual al museo del ingeniero electricista estadounidense Willard Gray, este artilugio llamó su atención. Para él se trataba de una pila eléctrica muy rudimentaria. Los experimentos que se realizaron con posterioridad a tan importante descubrimiento dieron la razón a Gray. Reconstruyó una réplica exacta de la pila de Bagdad y utilizando un líquido alcalino que pudieran haber conocido los antiguos zumo de naranja, consiguió producir una pequeña corriente eléctrica, de muy bajo voltaje. De esta manera se demostró que este objeto al igual que otros similares descubiertos en Seleucia y en Ctesifonte eran, nada más y nada menos, que pilas eléctricas. Es muy probable que los propios usuarios de estos métodos, desconocieran o no comprendieran el funcionamiento de las leyes de la electricidad. Su descubrimiento pudo ser, más bien, producto de la casualidad que de una tarea empírica y su funcionamiento pudo tener un carácter mágico. La razón más plausible de estas pilas bien pudo ser la falsificación de joyas de oro mediante la electrólisis, descomposición química de ciertas sustancias por efecto de una corriente eléctrica. Un baño electrolítico de la pieza que se deseaba falsificar generaba una envoltura dorada muy similar al oro, dando lugar a una falsificación casi perfecta. El hallazgo de joyas en Mesopotamia y de pequeñas figuras en Egipto, cuya elaboración solamente puede haber sido lograda con este método, demostraron finalmente la exactitud y veracidad de estas pilas. Para la cultura que nos reúne, Egipto, se conservan algunos ejemplos que han suscitado intrigas entre los investigadores. El célebre templo de Dendera, consagrado a la diosa Hathor, cuyo complejo actual pertenece a la época ptolemaica, aunque ha sido reconstruido paulatinamente sobre sus primigenios cimientos, conserva en sus paredes algunos de estos ejemplos. En la cripta del templo aparecen unos extraños relieves que la arqueología más ortodoxa ha interpretado como un símbolo de la creación. Pero, la singularidad de esta pieza dentro de la amplísima iconografía egipcia ha originado que algunos investigadores como el austríaco Peter Krasa los identifiquen con bombillas, pudiendo ser la solución a la enigmática iluminación de interiores. Las imágenes esculpidas sobre la pared muestran dos individuos enfrentados. Cada uno de ellos carga con una especie de berenjena gigante, cristal de vacío, en cuyo interior fluctúa una serpiente, filamento, que nace de una flor de loto, casquillo. Uno de los tallos,
¿Cables? ¿Va a dar a una caja? ¿Batería? La berenjena de la derecha reposa sobre un pilar Yed, símbolo de la estabilidad fuerza, y la de la izquierda sobre un hombrecillo con un disco sobre la cabeza. Bajo las dos berenjenas hay sendas figuras arrodilladas tocadas con el gorro Kati que portan una especie de plato en la mano. Del pilar D salen dos brazos, en forma de K, que sujetan la berenjena. A todo este galimatías arqueológico hay que añadir los problemas suscitados por la escasa ayuda que puede prestar la filología, ya que los textos que rodean los relieves están escritos en un jeroglífico, según Peter Krasa, atípico y muy difícil de traducir. Aunque el propio Krasa afirme que la interpretación de los jeroglíficos de Dendera sobre los misteriosos relieves de las bombillas no ha sido aún posible por la sencilla razón de que el tipo de grafía empleado es mucho más antiguo que el lenguaje que hoy podemos descifrar gracias al descubrimiento en su día de la piedra de Rosette, debemos ser más cautos. Los textos del templo de Dendera están de sobra traducidos y publicados. En otro lugar del mismo templo de Dendera se repiten las mencionadas bombillas pero con la particularidad de que, en esta ocasión, son vigiladas por unos babuinos. Lo característico de estos relieves es que conservan parte de la policromía, hecho que ha llevado al error más absurdo a algunos investigadores. Estos monos, según la opinión de Manuel Delgado, llevan en las manos una especie de guantes azules para protegerse del contacto de estas berenjenas bombillas. El babuino, que es el mono que aquí aparece representado, se caracteriza por poseer el cuerpo cubierto de abundante pelo a excepción de las extremidades inferiores y superiores, en donde el pelaje no sobresale en volumen. Los egipcios solían pintar estos animales de una forma bicolor, es decir, las patas de color gris o azul y el pelaje del cuerpo de un tono gris más oscuro con unas pequeñas pintas de color negro, tal y como podemos ver en la cámara funeraria de la tumba de Tutankamón. Con ello se deduce a simple vista que lo que se ha venido identificando con guantes de color azul, un accesorio indispensable para protegerse de los peligrosos rayos que genera la susodicha berenjena, no es más que la propia tonalidad de los brazos del animal. Así, para el relieve de Dendera, las dos figuras enfrentadas bien podrían representar una alegoría de estas dos partes geográficas de Egipto, muy parecido a la representación del Sematawi, que aparece en los laterales de los asientos reales en época faraónica. Todo ello regado, lógicamente, con el embadurnado mitológico correspondiente a la época ptolemaica. Por su parte, la serpiente ondulante aparece en época faraónica en algunas representaciones relievarias en el interior de pequeñas capillas, muchas veces acompañadas de una divinidad, tal y como vemos en un relieve inacabado de la tumba de Oremed en Saqqara o en la escultura dedicada por Amenofis III a Arkental en el templo de Atribie y que actualmente se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. Pero no son las únicas bombillas. En el templo de Horus en Edfu, otro de los lugares sagrados del antiguo Egipto, llama la atención sobre parte de sus imágenes diciendo, los constructores de Edfu, algo más tardíos que los del templo de Hazer, convirtieron la detallada berenjena bombilla de Dendera en un nuevo jeroglífico, simplificando sus trazos y reduciéndolo a una flor de loto de la que sale una serpiente, y se cubre con una especie de campana transparente. Estos ejemplos son más similares, incluso, a los jeroglíficos ptolemaicos antes descritos. En el templo de Edfu únicamente varía la forma de la campana, la cual tiene los lados rectos y no curvos, apareciendo libre de cables y baterías. También es diferente la forma en que aparecen en el relieve ya que no se integran en ninguna escena, sino que lo hacen siguiendo el desarrollo del texto. La explicación tradicional que identifica las capillas con una alegoría de la creación es anacrónica si la cotejamos con el significado real de los jeroglíficos en época ptolemaica. Por otra parte, si bien parece que la teoría de Krasa es errónea, puede que tampoco esté muy lejos de la verdad. Y es que, después de ver los extraños relieves de Dendera, no deja de ser intrigante el hecho de que cuando el libro de la Duat describe el periplo del disco solar en su camino por el inframundo, el texto señale que Re es iluminado por 12 diosas serpientes. Lo cierto es que la singularidad y originalidad de los relieves representados en las paredes de la cripta de Dendera abren la puerta a cualquier interpretación, incluida la de pensar que en el antiguo Egipto poseían bombillas eléctricas.